Bienvenidos, les saluda Anabela Giraca y en esta ocasión seré la conductora invitada de Espacio Público, donde con ser honesto basta. En esta ocasión nos acompaña Irma Citalán. Bienvenida, Irma, directora ejecutiva del organismo NALEV, entidad responsable de la misión de observación indígena, con quien conversaremos sobre los resultados de la observación, las conclusiones y las sugerencias que ustedes han trabajado conjuntamente. Bienvenida nuevamente, Irma. Para empezar, quisiera hacer la pregunta elemental, la pregunta general. ¿A qué conclusiones han llegado después de la cuarta esta es la cuarta ocasión de la misión indígena de observación? Cuénteme, observaciones muy generales primero. Muchas gracias, Anabela. Es un honor estar acá compartiendo el resultado de este cuarto ejercicio que hemos realizado a nivel nacional. Solo para poner en antecedente un poquito, la cuarta misión se desarrolló esta vez con cobertura de 17 departamentos en el país, 168 municipios más la ciudad capital. Tuvimos desplegado a más de 200 observadores en el país, 238 para ser específica. Y pues el proceso nuevamente, nuestros objetivos eran ver cómo se dieron las dinámicas de participación electoral, la inclusión, la representación de pueblos indígenas en todo este proceso. Tengo entendido que el proceso de observación indígena electoral no es un proceso que se da el día de las elecciones, correcto, sino que empiezan a trabajar anticipadamente. ¿En qué consiste este trabajo? Y cuéntenos un poquito sobre esta antesala al día de las elecciones. Sí, correcto. Como sabemos, el proceso electoral, según el Tribunal Supremo Electoral, inicia el 2 de mayo, cuando el tribunal declara oficialmente el inicio del proceso. Nosotros, como Misión Indígena de Observación Electoral, hemos iniciado la observación en campo, en terreno, a partir de la segunda semana de julio. Entonces, nos dedicamos a observar las dinámicas desde este periodo de julio, agosto, luego el día electoral, el 11 de septiembre, la primera vuelta, lo que sucedió después del 11 de septiembre, posteriormente observamos la segunda vuelta electoral y estamos terminando justamente el 30 de noviembre. O sea, es un proceso integral. Es un trabajo maravilloso el que ustedes desempeñan y yo como ciudadana guatemalteca quisiera agradecerles porque realmente es un espacio que permite confiar en el proceso electoral. Irma, ¿podemos, en conclusión, confiar en este proceso electoral después del trabajo y toda esta extensión, digamos, de voces y de miradas y de ojos que ustedes han tenido a nivel nacional? Esa es una de nuestras conclusiones, de hecho, ¿verdad?, de la observación, que hemos dicho de que el proceso electoral 2011 fue confiable. Fue confiable desde el punto de vista de la participación, cómo se dio la participación. Hubo incremento y en eso coincidimos con todas las misiones de observación electoral, con los medios de comunicación y con otras instancias que han opinado sobre los resultados. Es un equipo, o sea, es una misión de observación indígena. ¿Es un equipo compuesto únicamente con indígenas para observar únicamente lo que ocurre en comunidades indígenas? ¿O es un equipo intercultural que observa en general, digamos, todo el proceso electoral, desde la campaña electoral hasta los resultados finales y definitivos? Cuénteme un poquito al respecto. Es lo segundo, es un proceso, por un lado, es un proceso integral, es un equipo intercultural, se observa la dinámica intercultural, no explícitamente solamente cómo se da las dinámicas indígenas, sino cómo se da esa dinámica de participación indígena dentro de este proceso, ¿verdad?, democrático del país. En ese sentido, hemos observado las dinámicas en el Tribunal Supremo Electoral, desde la integración de las juntas electorales departamentales, juntas electorales municipales, juntas receptoras de votos, las juntas encargadas de realizar el proceso electoral en las circunscripciones electorales municipales. Y en esa dinámica, por supuesto, la participación es de acuerdo a la población, ¿verdad? Es intercultural. En este sentido, nuestra primera conclusión del proceso es que, al igual que otros procesos electorales, la participación en todas estas dinámicas del Tribunal Supremo Electoral ha sido pobre. En este sentido, nosotros, una de las conclusiones en el tercer proceso de observación electoral que hicimos
fue que hacía falta democratizar más esas juntas electorales departamentales y municipales, receptoras de votos. Tengo entendido que esa sugerencia viene desde la elección pasada. Sí, ha venido. O sea, ¿cómo hacer para trabajar luego? Yo me recuerdo que en las elecciones pasadas ustedes tenían una revista incluso muy interesante en donde se resumían, digamos, todas las recomendaciones para que este proceso recién pasado electoral fuera, digamos, más rico, mejor organizado, qué sé yo. Por lo que tengo entendido, esas sugerencias no se siguieron. ¿Cómo miran ustedes o vieron ustedes que alguna de las sugerencias como observación indígena sí se cumplieron? Ha habido cierto cambio positivo en cuanto a la participación indígena. En el tribunal, por ejemplo, nosotros señalamos esa falta de democratización, esa falta de uso de idiomas mayas, y han habido avances lentos, sin embargo han sido significativos. Por ejemplo, en este periodo electoral se incrementaron las circunscripciones electorales municipales, hubieron 57 más de las que en el 2007 hubieron. Por supuesto que nosotros señalamos igualmente que es positivo ese incremento, sin embargo, el país necesita que haya más, o sea, acercar más el voto a la ciudadanía rural, a la ciudadanía indígena, para facilitar ese mecanismo de participación democrática. ¿Funciona igual el Tribunal Supremo Electoral para las juntas, digamos, en cabeceras departamentales o en la ciudad de Guatemala, que para los municipios? ¿O ustedes notan de alguna forma algún tipo de discriminación o desigualdad en cuanto a la atención y el trato por parte del Tribunal Supremo Electoral? El funcionamiento es diferenciado, ¿verdad? Porque a nivel municipal o a nivel departamental, obviamente el acceso, los recursos es mucho más accesible. Sin embargo, en las circunscripciones electorales municipales, por las mismas características, hay SEMs que están ubicadas a 8 horas de la cabecera municipal del casco urbano. Entonces, por un lado, el traslado de todo el mobiliario electoral pues es complejo y en ese sentido pues es comprensible. Cuando en una de las observaciones anteriores nosotros vimos las condiciones de los atriles de algunas SEMs, era bastante pues desmotivante de ver esa diferencia. Mientras que en las ciudades, aquí en la ciudad capital, los atriles están en muy buen estado, son de madera y están en condiciones adecuadas. En las áreas rurales vimos, para empezar, circunscripciones en muy mal estado, los techos. Las tragedias climáticas recientes incidieron en esto, Irma. Por supuesto, este fue... Porque había mucho temor al respecto. Incluso se decía que incluso iba a tener que verse suspendidas las elecciones en ciertos lugares porque las escuelas y porque el acceso a las comunidades era prácticamente imposible. Exacto. Pero ¿cómo incidió esto? Es la última pregunta antes de ir a corte, pero brevemente cuéntenos sobre este tema. Sí incidió, porque la idea del tribunal era de que una circunscripción electoral estuviera lo más cercano posible a... Se hablaba de 500 metros de la circunscripción donde se ubicaba. Sin embargo, obviamente las condiciones climáticas de este invierno pues sí afectaron. Hubo necesidad de reubicar algunas a los cascos urbanos. Lo positivo de todo esto es de que esa reubicación no incidió relativamente en los resultados de participación de la población el día electoral. Prácticamente esto fue en la segunda vuelta, porque en la primera vuelta pues sí estuvieron en los lugares que el Tribunal Supremo Electoral había definido, había asignado. En la segunda vuelta fue cuando algunas circunscripciones se movieron del casco rural al casco urbano. Sin embargo, el tribunal en ese sentido hizo un trabajo muy positivo, facilitó el transporte gratuito de la población hacia esos lugares. Entonces, en este sentido, pues creo que los resultados pues fueron positivos, resultados de participación de la población rural. Bien, entonces estamos terminando el primer segmento, Espacio Público, donde el derecho constituye la fuerza. Soy Anabela Giraca, conductora invitada, estoy con Irma Citalán, directora ejecutiva del organismo NALEV, hablando sobre el proceso electoral 2011. Vamos a corte.
porque en espacio público la comunicación es irreversible, transformable e inevitable. Estamos conversando sobre el proceso electoral 2011, la observación indígena electoral. Tenemos aquí el honor de contar con Irma Citalán, directora ejecutiva del organismo NALEV. Y estábamos conversando un poco sobre todos los riesgos o los miedos que existían alrededor de las elecciones. Y quisiera hablar, aparte de la amenaza, digamos, climática que ocurre, que iba de boca en boca y de medio en medio y que nos tenía todos un tanto preocupados y que según pues lo que nos cuenta Irma, pues no hubo, digamos, mayores repercusiones en cuanto al proceso electoral. Quisiera hablar de otro tema que a mí me parece importantísimo. Se habló mucho, Irma, sobre una participación exacerbada de mujeres indígenas. Desde el tema del empadronamiento, por razones que incluso se criticaron, o sea, por obtener a cambio la bolsa solidaria, porque eran programas que respondían, digamos, al asistencialismo del gobierno, etcétera, pero sí hubo un incremento significativo por parte de la mujer indígena en el padrón electoral. Eso pues lo vemos como positivo, pero yo quisiera ver, digamos, qué observación tienen ustedes al respecto de la participación de la mujer indígena en las elecciones 2011. Pues definitivamente este proceso 2011 ha sido un proceso que ha roto esquemas, que ha roto mitos, incluso porcentajes de participación. Por primera vez el padrón electoral se incrementa significativamente y supera en números la participación de mujeres en relación a hombres. ¿Qué porcentaje? En relación general tenemos al 51% de mujeres empadronadas, el 52% en el departamento de Chimaltenango, que es el que superó más. Y si vamos a nivel municipal, incluso hay municipios con mayoría de población indígena donde la participación ha sido incrementada, ¿verdad? En este sentido, pues nosotros señalamos de muy positivo esto, porque quisiéramos en primer lugar concluir de que todo esto ha sido una serie de esfuerzos que varias instituciones públicas, privadas, ONGs, por supuesto cooperación internacional también ha apoyado, ¿verdad? Desde los proyectos de promover, de sensibilizar a la mujer para participar, hasta por supuesto no podemos dejar de obviar u omitir el tema presidencial de las bolsas solidarias. Sin embargo, todo este proceso, creo que estamos viendo los resultados ahora, uno, con el padrón electoral y dos, con la participación en ambos días electorales, que no solo mujeres, sino pues de la ciudadanía, ¿verdad? Hablando de padrón electoral, el Tribunal Supremo decía un 22.5% de incremento. Este incremento fue superior en los departamentos cuya observación nosotros desplegamos. Hablamos de Alta Verapaz, hasta de un 34% de participación, de incremento en el padrón electoral. Hablando de participación el día electoral, el tribunal decía que había un 68.4% de participación, lo cual es muy positivo y da legitimidad al proceso electoral. Sin duda alguna. Confiable. Y sin embargo, este porcentaje fue superado en aquellos municipios y departamentos con mayoría de población indígena. ¿Tienen ustedes, Irma, algún tipo de denuncia dentro de su informe final o definitivo, algún tipo de denuncia en cuanto a esto, en cuanto al tema de compra de votos y esto a mujeres a cambio de la bolsa solidaria o a mujeres a cambio de dinero o algo de todo lo que se dijo? ¿Tienen ustedes pruebas fehacientes? ¿Tienen ustedes denuncias al respecto? Pues nosotros como observación las denuncias las canalizamos o sugerimos que la población la canalizara a las entidades correspondientes. En este claro, caso, pero tienen PDH, ustedes, digamos, información sobre este fenómeno. Por supuesto, nuestros observadores estuvieron reportando e incluso al observar estas dinámicas clientelares de coacción del voto, de compra del voto, de pago, ¿Cómo funcionan estas dinámicas clientelares? Póngame un ejemplo, porque muchas veces se dice eso en los medios, pero no contamos con ejemplos claros, y ustedes que lo vieron tan de cerca. Claro. El día, por ejemplo, el día 6 de noviembre, hubieron de ambos partidos que estaban en la contienda final, hubieron dinámicas, el tema del transporte fue muy sonado. En algunos lugares el transporte estaba limitado porque
el Partido Patriota había monopolizado los medios de transporte para sus simpatizantes. Entonces había población que tuvo limitaciones de movilizarse porque no había transporte, porque los otros habían pagado el transporte, habían garantizado en cierta medida movilizar a sus simpatizantes. En el otro partido político, en este caso de Líder, hubo rumores desde antes del día 6 de noviembre de que se estaban dando cupones o vales canjeables por láminas en varios lugares. Lo supimos de Totonicapán, de Quetzaltenango, de Alta Verapaz, y de hecho una de nuestras observadoras tuvo dificultades en el sentido de que estaba observando esta dinámica de entrega de cupones cuando fue sorprendida por los simpatizantes del partido Líder. Y entonces lo que sucedió es de que sacaron físicamente, a empujones y con fuerza física a nuestra observadora del centro donde se estaba dando esta actividad para que no evidenciara, no comentara o no denunciara esta práctica. Sin embargo, pues había sido una práctica común, diría yo, en varios municipios, en varios departamentos, y pues al final fue sabido, fue conocido por toda la ciudadanía guatemalteca sobre esta coacción que estaba haciendo uno de estos partidos hacia obtener mayor caudal de votos el día 6 de noviembre. Lamentable, realmente lamentable que esos hechos se hayan reportado, por supuesto. Sin embargo, tenemos en estas elecciones algo muy importante que a mí me parece que es ejemplar y que realmente es digno de contarse en todos los espacios, porque Guatemala por primera vez asume la observación desde diferentes espacios. Por primera vez teníamos más de ¿cuántos? 19.000 observadores nacionales. Yo creo que es primera vez en la historia que Guatemala no depende de la observación extranjera, sino que asume la responsabilidad de observar y garantizar unas elecciones transparentes, unas elecciones participativas y responsables, que es lo que de alguna forma van construyendo, ¿verdad? Esa palabra maravillosa a la que todos anhelamos, llamada democracia. Vamos entonces en este momento a un segundo corte. Estamos en Espacio Público conversando con Irma Citalán del organismo NALEV, Espacio Público, en donde se hacen escuchar todas las voces. Vamos a corte. En Espacio Público se hacen escuchar todas las voces. ¡Qué maravilla! Y tenemos aquí a alguien que representa ese, no solo escuchar todas las voces, sino observar desde este proceso electoral de 2011. Irma acá representa la observación indígena electoral y nos está contando algunas novedades al respecto. Estábamos hablando del tema de la participación de la mujer indígena, que fue una de las grandes novedades de este proceso, o por lo menos que acaparó muchísima atención por parte de la opinión pública sobre la participación de la mujer, pues lo cual a todas nos anima muchísimo. Se trató, creo yo, incluso en algunas ocasiones hasta desprestigiar esta participación porque se daba a cambio de, ¿verdad?, la bolsa solidaria o a cambio de programas sociales o de la atención de programas sociales. Sin embargo, los resultados que nos cuenta Irma son alentadores, son maravillosos. Ella incluso nos comenta un poco sobre resultados como producto de cierta sensibilización y de la conciencia que la mujer guatemalteca tiene, del aporte que la mujer guatemalteca con valor, con pasión, con amor hace para este país. Sin embargo, Irma, yo quisiera saber su opinión como observadora y como dirigente de este proceso. Me parece interesante ver que los resultados después todavía no son completos porque hay todavía algunas impugnaciones, tengo entendido, pero tenemos nosotros que no participa al día de hoy en cargos públicos más del 7% en su totalidad, tomando en cuenta alcaldías, tomando en cuenta vicepresidencia o presidencia, tomando en cuenta, tenemos aún un
escaso 7% de participación de la mujer en cargos públicos. A pesar de que tenemos mayoría de mujeres votantes, ¿qué pasa ahí? ¿Será que la mujer no vota por mujeres? ¿Será igual ocurre con pueblos indígenas? Y quisiera que usted me lo ampliara un poco. ¿Será que los indígenas no votan por los indígenas, que las mujeres no votamos por las mujeres? ¿Cómo analizan ustedes de fondo este fenómeno que creo que es fundamental? Claro, pues esto es comentado en la opinión, tanto en las observaciones que hicimos, medios de comunicación, cuando decimos de que fueron las elecciones más votadas, fueron las elecciones con mayor participación en el padrón electoral de mujeres. Cuando vemos los resultados, pues es otra realidad. Vemos ese porcentaje bajísimo, incluso si nos vamos ya más específicamente a la inclusión de mujeres mayas, pues el resultado es bastante pobre, bastante débil. En el tema de municipalidades, por ejemplo. ¿Cuántas alcaldesas indígenas? Tengo entendido que son 4 o 6, una cosa. Realmente no tenemos una alcaldesa indígena. ¿Y mujeres? Teníamos una alcaldesa en el periodo anterior. Son 7 en total. Ahora tenemos, no tenemos. En total de mujeres son 7, efectivamente. Sí. Mujeres electas de las 333 alcaldías. ¿Y hombres indígenas? Pues, en total tenemos 110 hombres indígenas. ¿Y eso dirigiendo alcaldías. Porcentaje? Son 333 alcaldías las que tenemos. Es bastante bajo, si lo vemos así, cuando estamos viendo de que la población indígena, solo el caso de los 168 municipios que observamos nosotros, es de más del 40% e incluso algunos más del 90% o hasta el 100% en el caso de Nahualá. Pues los alcaldes realmente no representan ese porcentaje. Y si lo analizamos desde el punto de vista del Congreso de la República, de los 158 diputados tenemos a 22 diputados indígenas electos. Subieron creo que 2 en comparación con el periodo anterior. Entonces, aunque es positivo porque ha habido un cierto incremento de los procesos que nosotros hemos observado, pero es de 1, de 2. Esa es mi pregunta. O sea, tenemos nosotros como mujeres, como indígenas, que ver positivo, digamos, que hayan 2 más, que haya 1 más, que hayan 3 más. Esto es un debate realmente porque no importa si tenemos 20 o si tenemos 100 diputados indígenas. Lo que nosotros quisiéramos ver reflejada es esa agenda legislativa, cómo los temas realmente que afectan o que benefician a las poblaciones indígenas son tratados y son reflejados en toda la producción legislativa del Congreso. Entonces, en ese sentido, el número a veces es relativo, porque podrían haber 20 diputados indígenas con una incidencia partidaria muy fuerte, en donde los temas, las agendas, las iniciativas de ley presentadas en el Congreso pudieran ser atendidas o pudieran convertirse en leyes, en decretos, y posteriormente pudieran implementarse desde el organismo ejecutivo. Sin embargo, esto no ha sucedido, no ha habido un incremento en número. Y por supuesto, si vemos la pobre legislación que ha sido aprobada a favor de pueblos indígenas, pues es eso, es pobre, es débil. Incluso pues temas indígenas son como que obstáculos, son limitaciones o son temas que todavía no son del abordaje en este caso del Pleno del Congreso. Sí, parece increíble porque nosotros vemos incluso en el imaginario, o sea, en esta construcción de imágenes durante este proceso electoral, vemos la imagen de los candidatos a la presidencia o candidatas a la presidencia rodeadas de mujeres indígenas, porque es la imagen a la que estamos todos acostumbrados, la imagen que aplaudimos, ese recurso, digamos, a la mujer indígena, pobre, tal y tal, y luego nosotros vemos que al construir un gabinete, al construir un congreso, al construir propuestas desde los partidos políticos, pues realmente la participación sigue siendo extremadamente pobre. Yo creo que me atrevería a decir, somos de los países que menos participación de mujeres, menos participación de la diversidad étnica tiene dentro de sus organismos. En este sentido, yo quisiera hacerle una pregunta que me parece importante por todo lo que ha despertado. El tema de que la ley electoral y de partidos políticos es una ley que quedó comprobada, está caduca, está obsoleta, ya no responde, digamos, a las necesidades de un país como Guatemala. Es una ley llena de falencias que en esta oportunidad se vieron más de cerca.
Y hubo muchísima crítica, no solo al Tribunal Supremo Electoral y sus autoridades, sino también a la urgencia de reformar esta ley. Dentro de la urgencia de reformar la ley electoral y de partidos políticos está la propuesta, dentro del artículo el 212, la propuesta de la ley de cuotas. Es una propuesta que creo que ya pasó a primera lectura y sin embargo pues poco se habla de ella. La población se opone a las acciones afirmativas o acciones compensatorias y mucho más se opone a una ley de cuotas dentro de partidos políticos. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Será ese el camino para realmente nosotros dar un paso significativo en la participación de mujeres y de indígenas dentro de los organismos del Estado? Lo que sí es imperativo y es urgente es esa reforma o rehacer esa ley electoral que justamente está caduca, ¿verdad? Y lo hemos visto nuevamente en este proceso electoral. Entonces nosotros como misión en primera instancia sí nos sumamos a los esfuerzos, a las iniciativas de reformar y de actualizar esa ley electoral. Como foro de misiones estamos trabajando en una iniciativa de elementos mínimos que esa reforma electoral debería llevar y más allá, ir a trabajar en esta incidencia para que el Congreso realmente tome en serio este trabajo, esta propuesta de iniciativas, porque es cierto, han habido varias iniciativas, el mismo Tribunal Supremo Electoral ha presentado sus iniciativas donde justamente en esta propuesta que presenta el Tribunal Supremo Electoral lleva el artículo específicamente con una ley de cuotas a favor de las mujeres. Me parece que en principio, dadas las características de este país, pues es imperativo entrar con una asignación de cuotas. De otra manera es complicado y va a ser difícil que de veras los partidos políticos se abran y quieran de buena manera o de buena iniciativa darle participación a las mujeres. ¿Cómo respondería usted a estas, digamos, enemigos del sistema de cuotas o enemigos de esta propuesta de cuotas que dicen, bueno, porque hay muchísimos, pero muchísimos argumentos que van en contra y son argumentos que creo que nosotros como mujeres o como pueblos indígenas debemos de ir derrumbando? El tema, por ejemplo, de la capacidad, que entren al Congreso por capacidad. Que las mujeres se vayan ganándose sus propios espacios. Incluso yo he escuchado a mujeres, incluso a mujeres indígenas diciendo, yo esto me lo gané por mi propio esfuerzo, que las demás hagan esto. La ley de cuotas no tiene cabida, o sea, la ley de cuotas no es la respuesta. ¿Cómo ir derrumbando todos estos mitos que hay alrededor o todos estos dispositivos básicos que se activan en contra de que sea posible una acción compensatoria o una ley de cuotas? Parece que en primer lugar es nosotras mismas como mujeres, ¿verdad? O sea, tener esa conciencia. Por supuesto que muchas nos hemos ganado los espacios por esfuerzos individuales. Sin embargo, en este país tan complejo que ya hemos visto, donde los canales de participación son tan difíciles de abrir o de romper esos esquemas machistas, patriarcales que existen, pues me parece que puede ser una solución buena de implementar esta ley de cuotas. ¿Y quiénes la tienen que empujar? Pues básicamente van a ser las mujeres, porque en el caso de que la no participación, pues muchas veces se debe... Bueno, mujeres con hombres solidarios y con hombres conscientes. Por supuesto. Claro que hay hombres solidarios y es ahí donde tenemos que ir identificando los agentes proactivos, propositivos, aliados de esta propuesta para hacer que pase. Y obviamente tendrá que ser un trabajo de mucho cabildeo político con las bancadas ya electas, con los diputados ya electos y quienes vayan a formar ya la Junta Directiva del Congreso. Efectivamente, Irma Citalán nos habla del tema de la paridad. No entendemos una democracia, o una democracia es muy débil cuando no tiene como base la paridad. Eso quiere decir participación de la diversidad en acciones claras, concretas, en puestos de responsabilidad, en cargos públicos, es fundamental. Estamos en espacio público, en donde se hacen escuchar todas las voces. Vamos a corte y regresamos. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind.
Porque en espacio público escuchar es lo más importante, escuchar lo que se nos dice. Estamos acá con Irma Citalán, tenemos el honor, soy Anabela Giraca, soy conductora invitada en esta edición. Irma, estábamos hablando sobre toda esta opinión, digamos, que se ha generado alrededor de las elecciones 2011, la participación de ustedes como observadores con más de 200 personas activas desde las comunidades en 6 departamentos, o en 7 departamentos, 17 departamentos prácticamente a nivel nacional, un esfuerzo intercultural, un esfuerzo desde su naturaleza que construye ese diálogo intercultural que creo que es lo que va fortaleciendo nuestra democracia. Quisiera hacerle preguntas concretas. ¿Hubo acarreo? Hubo varias manifestaciones de movilización de personas. Nosotros hemos tenido una discusión interna sobre el tema, la definición de acarreo, y hemos preferido utilizar la movilización. Yo misma la he denunciado en mis columnas, la palabra acarreo es una palabra peyorativa, pero llamada, digamos, a nivel nacional para que el público nos entienda. Cuéntenos. Hubo en diferentes, lo hicieron partidos pequeños, lo hicieron comités cívicos, etcétera. ¿Qué es el acarreo? Es llevar a las personas de su lugar de residencia o de la sede del partido político o comité cívico hacia sus centros de votación. Pero yo tenía entendido que acarreo era llevar de un departamento del cual no es su lugar o su centro de votación, movilizar a gente, digamos, ilegalmente para que vayan a votar a un departamento en donde la gente decía, pero ni los conocemos, y vienen camionadas de personas acá y no sabemos quiénes son, sin embargo vienen a votar acá. Eso es lo que yo entendía por acarreo, ¿es eso? Es parte de esa movilización que se hace. Y por supuesto hubo en la propia ciudad de Quetzaltenango, que es la segunda ciudad, es un casco urbano, fueron prácticas que nuevamente se repitieron y las repitió el alcalde electo, que volvió a ser reelegido por un tercer periodo, ¿verdad? Donde afilió, empadronó a personas, les dio el tema de la cédula o el DPI, ¿verdad? Fueron... ¿cómo es la palabra? Se obtuvieron su documento de identificación en la ciudad de Quetzaltenango a cambio de garantías de darles puestos en los alrededores de la democracia, del mercado de la democracia. Compra de votos, Irma. Entonces, esto es parte de esas prácticas clientelares que se dan nuevamente para ganar adeptos. La compra de votos, pues nuevamente nos comentaron que desde 50 quetzales, 100 quetzales, 200 quetzales, 250, era como que el partido que tuviera más recursos, pues ofrecía más quetzales por el voto. Obviamente la certeza de que la persona a quien recibió este valor monetario haya votado por el partido que le dio, pues eso creo que los mismos partidos ni lo llegan a saber, porque otro análisis que nosotros hicimos como misión es el cruce de votos. O sea, no fue que en un municipio ganara el alcalde de X partido y que ese mismo municipio ganara ese partido las diputaciones y que ese partido ganara la presidencia en ese municipio específicamente, sino más bien el voto fue cruzado. O sea, la población votó por el alcalde que ellos preferían, por los candidatos a diputados del departamento que ellos consideraban que eran los mejores, y por el presidente. O sea, no se vio lo que en otras elecciones se había visto, que el voto era para un partido político específico, sino ahora más bien se empezó a ver con más claridad esas dinámicas de voto cruzado. Por supuesto que eso es positivo, porque la población pues ya está siendo mucho más consciente. ¿Qué plan diríamos? Porque ese sería lo ideal, ¿verdad? ¿Qué programas en respuesta a las necesidades de la población el alcalde, el diputado o el presidente piensa implementar en esa región? Hablamos nosotros que en estas elecciones recientes, incluso en las pasadas, los indígenas son los que definen los resultados, en parte. Teníamos nosotros ahora que San Marcos, Totonicapán, Huehuetenango, Quetzaltenango, digamos, tenían la mayoría de votantes. Mi primera pregunta, le suplico brevedad porque el tiempo se nos acaba tristemente. Quisiera pasar conversando más tiempo con Irma Citalán, un personaje importantísimo para la construcción de país en Guatemala. Pero esa pregunta, la primera. Luego,
si hubo compra de votos, si hubo acarreo, o mal llamado acarreo, si sabemos nosotros que se compraban a 250 quetzales, a 100 quetzales, según el mejor postor, los votos, si sabemos, entonces, ¿por qué decimos que las elecciones fueron transparentes y que fueron unas elecciones claras y que los resultados son los que tenemos que, bueno, claro que los resultados son resultados producto de la transparencia? Esa es la otra pregunta. Y para terminar, yo solo quisiera dejarle a usted la palabra y que nos contara sobre las recomendaciones que la Misión Indígena de Observación Electoral tiene para el Tribunal Supremo Electoral y qué es lo que ustedes esperan de esto. Pues nuevamente sí hubo acarreo, sí hubo manipulación del voto, sí hubo coacción, intimidación incluso, ¿verdad? Esto desde las dinámicas de las campañas políticas que cada partido, especialmente los partidos grandes, por supuesto, nosotros lo denunciamos, no solo nosotros, sino las demás misiones de observación electoral, porque eso va en contra de la misma ley electoral, eso viola la ley electoral. Sin embargo, yo creo que no hubo partido que no cayó en esa violación a la ley electoral. Por supuesto, el tribunal hizo su trabajo en tratar de que la ley se respetara. Sin embargo, esta es una falencia de la ley electoral de partidos políticos y de la propia poca cultura electoral de los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, sí sucedió. En la otra pregunta que me hacía en cuanto a la definición de los resultados electorales, se habló en el 2007 que al presidente lo eligieron mayormente los departamentos, y fue así. En esta ocasión diríamos y concluimos que la elección la definió el Distrito Metropolitano. Así es. ¿Verdad? Porque si bien es cierto... A pesar de la participación masiva, si bien es cierto de ese incremento de participación de los departamentos rojos, que en su mayoría fueron del partido líder, sin embargo, la elección fue definida pues, a nivel urbano por el área metropolitana. Tenemos, Irma, querida, primero que agradecerle su participación, segundo dejarle el último minuto, perdone la brevedad, pero recomendaciones. ¿Qué recomendaciones tiene la observación indígena? En la ciudadanía, pues, que el espíritu de participación siga incrementando, que las mujeres sigan incrementando su deseo de involucrarse a estas prácticas de democracia. Sin embargo, sí sugerimos que esa participación sea mucho más consciente, que la calidad de la participación sea más real de acuerdo a los intereses nuestros como mujeres, de nosotros como pueblos indígenas y como ciudadanos. Los partidos políticos, pues definitivamente hay que renovar, deben dar más apertura. La ley electoral pues es imprescindible, debe haber una reforma electoral, una reforma en cuanto a dar más inclusión, más participación, más apertura a esa diversidad de país. Irma, muchísimas gracias, es usted una mujer ejemplar. Yo realmente agradezco esta conversación que usted nos ha permitido en espacio público como invitada. Soy Anabela Giraca, quería agradecerle también como guatemalteca esa construcción democrática que viene desde todos los esfuerzos, usted como mujer indígena que representa la diversidad maravillosa que todos debemos de ir construyendo, fortaleciendo como un valor nacional. Espacio Público, muchas gracias por su atención.